Bueno, en esta oportunidad, una vez más, estamos con un webinar desde la Facultad de Tecnología Informática. Venimos organizando webinars semanales, tecnológicas y científicas. Hoy en particular nos convoca la matemática, en particular y tenemos presente a Mabel Rodríguez, Lorena Guglielmone y Cristina Camós. Mabel Rodríguez, licenciada y doctora en matemáticas, docente e investigadora en la Universidad Nacional de General Sarmiento, dirige el profesorado en matemática y una especialización en didáctica de las ciencias. Lorena es licenciada en informática educativa y magíster en procesos educativos mediados por tecnologías, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y la licenciada Camós, profesora universitaria y doctora en ciencias formales, docente e investigadora de la UAI, dirige la licenciatura en matemática y el profesorado universitario en matemática en esta casa de estudio. Ambas coinciden en el campo de interés, que es la educación matemática y las tecnologías aplicadas a la educación matemática, y este webinar está pensado para compartir reflexiones sobre la enseñanza de la matemática en este contexto tan particular de virtualidad y pandemia. Lo vamos a dividir en tres partes. En la parte inicial, Cristina va a compartir algunas consideraciones generales sobre la enseñanza de la matemática en la actualidad. Luego Mabel va a mediar las preguntas que ustedes hagan a través de la moderación que va a hacer Lorena. Lo que les las preguntas las dan por el chat para poder optimizar el ancho de banda, y bueno, nosotros las vamos a ir recepcionando y las vamos a ir canalizando para que todas puedan ser respondidas. Bueno, un agradecimiento especial a Lorena por acompañarnos y a todos los participantes, y ya podemos comenzar. Cristina, disponés vos del tiempo. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpen todos estos inconvenientes de conexión propios de la época. Voy a modificar algo de lo que dijo Darío un poquito nada más, y es que yo voy a hablar muy brevemente de algunas cuestiones y después con Mabel vamos a compartir las preguntas que ustedes hagan. Mabel también va, antes de contestar las preguntas del chat, va a organizar unas pequeñas respuestas y luego sí vamos a ir a lo que Lorena nos organice. Bueno, esta es la organización que vamos a tener del encuentro, un encuadre general, unas ideas a partir de las preguntas recibidas, que son las que va a desarrollar Mabel, y después va a venir el intercambio del que estamos hablando. Bien, lo primero que vamos a comentar con respecto a este webinar es que en realidad tenemos que mirar esta nueva etapa luego de las vacaciones de invierno como una nueva oportunidad. Porque ¿qué pasó? Cuando comenzamos el año y comenzamos a pensar cómo enseñar matemática. En realidad todo era una incertidumbre, estábamos todos pensando qué vamos a hacer ahora con esta cuestión, cómo voy a hacer yo para dar clase en primaria, en la escuela media, en nivel superior, en todos los niveles la pregunta era la misma. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa cuando volvamos otra vez a empezar otra vez a enseñar matemática? Bueno, ahora tenemos la suerte de que tenemos más información, ¿sí? O sea, dentro de todo este contexto ya sabemos cuáles son los requerimientos institucionales que tiene cada uno de ustedes, sabemos qué alumnos tenemos, es decir, de acuerdo al nivel, si estamos en nivel primario tenemos los mismos alumnos y en nivel medio también, o sea que sabemos el grupito de alumnos que tenemos, sabemos los recursos con los que contamos y con los recursos que cuentan nuestros alumnos, eso es muy importante a tener en cuenta, es decir, no es lo mismo saber que estamos ante un grupo de alumnos que todo el mundo tiene una computadora o todo el mundo tiene un celular, que tener que barajar cuestiones donde no son todos iguales o donde nadie tiene estos recursos, que también eso existe en nuestro país. Además de tener toda esta información de los recursos con los cuales cuentan los chicos y nosotros, también nosotros como docentes, en toda esta época nos llevamos y aprendimos un montón de cosas.
Creo que esto es lo importante de tenerlo como muy positivo. A pesar del trabajo que todos tuvimos, los docentes, todo el esfuerzo que tuvimos que poner, seguramente aprendimos un montón de cosas. Aprendimos un montón de cosas. Sabemos que tuvimos experiencias que no volveríamos a repetir y eso realmente es muy importante cuando uno es docente, porque es como cuando uno empezó a ser docente, ¿no? Uno comienza y todo es nuevo y aprende. Bueno, esta etapa es algo que podríamos decir similar. Ahora tenemos experiencias y tenemos información acerca de cómo volver a comenzar una nueva etapa. Entonces, con todo este bagaje que sabemos ahora, ¿qué tenemos que hacer para empezar después de las vacaciones de invierno a enseñar matemáticas? Tenemos que empezar una planificación. Bien, entonces, era lo que estaba diciendo, digamos, vamos a repensar esta planificación de las clases, y no es que vamos a adaptar lo que ya teníamos prevista para esta segunda etapa cuando las clases eran presenciales. Tengo que volver a pensar mi planificación. Entonces, pensar una planificación sabiendo que voy a utilizar recursos tecnológicos, que puede ser una videoconferencia, puede ser un celular, o el recurso con el que cuente cada docente y con el que cuenten los alumnos. Lo más importante en esta nueva planificación es muchísimo el diseño de las consignas. Para que una clase, para que un grupo de alumnos participe y se comunique, si las consignas son potentes, si las consignas son claras, esa es una de las mejores maneras para que los chicos comprendan y puedan ponerse activos y tener una actividad matemática con sentido. Además, ¿qué tenemos que hacer con esta nueva planificación? Tenemos que anticipar nosotros como docentes qué va a pasar, qué interacciones van a existir con estas consignas que le estoy dando a los chicos y qué intervenciones voy a tener que tener yo cuando ellos empiecen a desarrollar esta tarea matemática. ¿Cómo voy a intervenir? Seguramente no voy a intervenir para decirles lo que tienen que hacer, es decir, cómo tienen que encarar el problema, sino que seguramente les voy a dar pistas para que ellos puedan interactuar. Otra cosa es importante en esta nueva planificación. No puedo planificar encuentros, por ejemplo, de videoconferencia que tengan un tiempo, es decir, cuando el tiempo sincrónico con los chicos, no puedo hacer videoconferencias muy extensas, sino que tuve que anticipar actividades para los chicos y en ese encuentro sí empezar a ver cómo, qué pensaron, qué hicieron, qué pueden conversar entre ellos, si es que intercambiaron alguna idea, es decir, intentar generar un trabajo colaborativo. De esta manera, entonces, seguramente va a existir interacción. ¿Listo, Mabel? Ahí va. Bien. Entonces, hablábamos de consignas, pero para ser un poquito más específicos y tampoco irnos demasiado en la teoría, vamos a explicar un poquito qué es para nosotros lo importante en este diseño que vamos a llamar diseño de tareas matemáticas. Es decir, una tarea matemática podríamos decir que está conformada por el contexto, por las consignas y por el objetivo. Es decir, lo más importante, evidentemente, que tenemos que tener en cuenta en este momento que estamos atravesando es el contexto, no queda ninguna duda. Tenemos que tener muy claros qué contexto estamos atravesando, saber que todo el mundo está en una situación de pandemia,
que no tenemos idea de lo que está ocurriendo en los hogares, ni tampoco tenemos idea qué pasa con los docentes o con nuestros compañeros. Es todo demasiado complejo. Esto no lo podemos perder de vista. No podemos pensar que todo va a ser igual. Esto no puede ser igual, es imposible. Con lo cual, el contexto, ante todo, es lo que tenemos que tener en claro. Luego tenemos que, por supuesto, tener un objetivo. Cuando diseñamos una tarea, saber qué queremos que aprenda en nuestros alumnos. ¿Qué queremos que aprendan? Luego, sabiendo qué quiero que aprendan, voy a redactar esas consignas que van a tener que ser claras, que van a tener que permitir que los chicos argumenten y que van a tener que permitir también esas consignas que las resoluciones tengan varios caminos, no obtener una única respuesta. ¿Sí? Listo, Mabel. Digamos, si uno tuviera que sintetizar como un asunto central de lo que Cristina acaba de decir, es que justamente la cuarentena dejó en evidencia la importancia de que el profesor, al momento de pensar su clase, tenga en consideración cuáles son los recursos, cuáles son los saberes, cuáles son los conocimientos que sus alumnos tienen, pero además cuál es su situación personal y particular, cosa que en una clase presencial ese tema queda en alguna medida regido por las decisiones que el docente toma en el aula cuando configura la clase como un espacio de trabajo, destinando tiempos para las actividades, formas de interacción en el aula. Eso no lo tenemos ahora. Lo tenemos en cada uno de los hogares de los alumnos a los que nosotros no accedemos. Entonces, hay un primer paso que uno tendría que considerar para concebir la enseñanza de la matemática en este tiempo, que es conocer ese contexto de nuestros alumnos y elegir en alguna medida cuáles van a ser esos recursos en los que uno se va a parar para diseñar la enseñanza. Y ahí uno verá cuál es su elección. Si uno busca la intersección no vacía, es decir, la menor cantidad de recursos que todos tengan para que todos tengan al alcance la misma enseñanza, o uno eventualmente podría pensar en alternativas diferentes. Esa es la ventaja que Cristina quiere resaltar cuando dice, bueno, para la segunda mitad del año nosotros contamos con conocimiento, ya sabemos de qué recursos cuentan nuestros alumnos, y eso nos pone en una situación lejos, mucho mejor que la que tuvimos cuando a principio de año, cuando para marzo tuvimos que salir a escena a sacar las papas del fuego y hacer lo mejor que pudimos, cada uno en su lugar. Esto que acabo de decir, van a ver ahora cómo se plasma en el momento en el que queremos hacer algunos comentarios referidos a las temáticas que aparecieron en las preguntas. Muchos de ustedes han dejado preguntas previo a este encuentro, y acá en esta diapositiva están como los temas que les interesaron que discutiéramos, qué elección de recursos tecnológicos llevar adelante, cómo dar clases si los estudiantes no tienen los recursos necesarios, de qué manera promover debate, discusión, trabajo en grupo, cómo manejarse con lo sincrónico, cómo manejar los tiempos, cómo manejarse con estudiantes que tienen dificultades con la matemática, cómo trabajar con útiles geométricos, el uso del soft, cómo elegir soft adecuado, y esta pregunta de si todos los contenidos son enseñables. Esto es como un mapa de las inquietudes que nosotros recibimos en las preguntas que dejaron previo a este encuentro. Entonces, si les parece, podemos dejar de compartir pantalla. Yo voy a ir retomando estas preguntas como para ir dando algunas ideas y algunas respuestas, y tipos de respuestas van a ver, y nos empezamos a ver la cara y quitamos algo de del ancho de la banda, que por ahí se complica. Ahí está, ahí dejé de compartir. Cristina, no te veo, pero supongo que eso estará todo en orden. Ahora sí. Bueno, a ver, voy a ir retomando entonces algunas de las cosas que estaban en esas preguntas como para ir complementando perspectivas desde las cuales uno podría pensar en las inquietudes que les interesaba ver. Por ejemplo, respecto de la elección de los recursos tecnológicos, una pregunta focalizaba ahí, como que ¿qué recursos tecnológicos elijo para pensar mis clases de matemática?
Si el mensaje de tengo que conocer el contexto de mi grupo de estudiantes se entendió, la elección de los recursos es subsidiaria. Voy a tener que saber cuáles son los recursos que disponen mis alumnos y a partir de ahí decido cómo planificar la clase. Y esto al profesor lo pone en una situación extremadamente complicada porque esa respuesta de cuáles son los recursos que tienen sus estudiantes les va a cambiar curso a curso. Habrá cursos en donde se puede hacer un trabajo sincrónico, donde hay cámaras, video y audio. Habrá cursos que no, que solamente se puede contar con celular, WhatsApp, Telegram y hasta la nada. Hace poco hablaba con una gente de Santiago del Estero que trabaja en zona rural y lo único que les llega son unos programas de radio que se hacen en un instituto hechos por estudiantes avanzados del profesorado. Digo, claramente ahí la forma de concebir una clase para este contexto de cuarentena, de épocas excepcionales como las que estamos viviendo, va a ser muy diferente la respuesta que el profesor da a la respuesta que el profesor da si acaso tiene un grupo de estudiantes que disponen de otros recursos tecnológicos. Eso entonces se alinea con otra de las preguntas que hacían, que es cómo dar clases si los alumnos no tienen los recursos necesarios para la clase. No podría pasar, porque la clase no tendría que estar armada antes de enterarme cuáles son los recursos. El trabajo inicial del profesor es enterarse cuáles son los recursos que tiene el alumno, y entonces la clase la va a estar armando en función de los recursos que tiene. ¿Se dan cuenta? O sea, no es que el profesor diseña una clase para que le llegue por alguna vía virtual, por internet o de alguna forma, y entonces después me pregunto qué pasa con mi alumno que no puede acceder a ella. Es al revés, me entero de qué disponen mis alumnos y a esos estudiantes le armo la clase, o pienso una clase para ellos. Respecto de los software, de qué software uno sugiere, de si el software es un fin en sí mismo, decididamente nunca desde la educación matemática consideraríamos en la enseñanza de un software o en la elección de un software como un fin en sí mismo. Y acá hay dos consideraciones que me gustaría hacer que son refinadas en alguna medida y que espero que se entiendan, y si no se entienden espero que pregunten, que tienen que ver con lo siguiente. Hay mucho estudio hecho en educación matemática en el que uno se plantea cómo utilizo las nuevas tecnologías o cómo planteo una enseñanza en clases presenciales de manera tal que los estudiantes aprendan matemática utilizando las nuevas tecnologías. Hay mucho trabajo sobre eso y, como acabo de decir, ese trabajo en muchos casos se daba para, o se pensaba para clases presenciales. Es decir, en la antigua normalidad, uno estudiaba qué condiciones en consignas, en actividades, llevar al aula para que el estudiante aprenda matemática a través del uso de distintos recursos tecnológicos. Hoy en día, esa pregunta podría tener el mismo sentido en un entorno completamente virtual. Es decir, si yo tuviera que trabajar con estudiantes con quienes me comunico a través de un aula virtual o con quienes me comunico a través de WhatsApp o Telegram, yo podría preguntarme qué tipo de consigna les mando a mis alumnos para que ellos aprendan matemática utilizando recursos tecnológicos, más allá del que me favorece la comunicación, más allá de si me comuniqué por WhatsApp o por Telegram o por un aula virtual. Tal vez el uso de GeoGebra, de Excel, de la calculadora. Ese es un uso de las tecnologías que tiene el foco en que la tecnología le permita, siendo usada por el alumno, aprender matemática de una manera significativa. En este contexto de cuarentena, lo que se puso de relevancia es el uso de las tecnologías para favorecer la comunicación, para permitirle al profesor contactarse con sus alumnos y a partir de ese contacto generar un dispositivo de enseñanza. Este último uso, el de la comunicación, en este caso, es irremediable, lo tenemos que usar todos sí o sí, porque si no directamente no me comunico con los estudiantes. Ahora, una vez que logré la comunicación,
propongo para aprender matemática podría o no utilizar recursos tecnológicos, las TIC. Si decido que sí, si decido que usen GeoGebra, calculadora o lo que sea, tendría que utilizar estos conocimientos que ya se tienen respecto de cómo favorecer el aprendizaje de los estudiantes en matemática utilizando nuevas tecnologías, del mismo modo que lo concebiría en una clase presencial. Ya veré en las preguntas si esto que acabo de decir quedó claro, como estas dos lógicas del uso de la tecnología en este contexto. Había una pregunta que decía, si todo contenido es enseñable. A mí me encantan las preguntas que son genéricas, pero claramente no osaría contestar de alguna manera categórica una pregunta así de genérica, si todo contenido es enseñable. Lo que me queda claro es que en este contexto de cuarentena, donde los estudiantes necesitan más tiempo de trabajo, porque el tiempo que el profe, cuando estaba en la presencialidad, gestionaba y manejaba, se deja de poder gestionar del mismo modo, y entonces cada estudiante en su casa dispone de otros tiempos, y entonces al profesor le toca asignar más tiempo para el trabajo que plantea. Entonces, no sé si todo contenido es enseñable en la virtualidad. Lo que seguro me parece que pasa a tener un lugar relevante es la elección de los contenidos que voy a priorizar. O sea, claramente hace falta priorizar los contenidos y ahí le toca al profe contestarse, y esta es una respuesta que cada uno va a dar en función de su contexto y de lo que conozca de sus alumnos, qué objetivos se pone, que sean valiosos de aprendizaje para los alumnos, que sean valiosos para los alumnos alcanzar esos objetivos, y qué tipo de consignas le ofrece, qué recorrido le propone transitar como para que alcance esos objetivos. Con lo cual, no es que me quiera escapar por la tangente con esta respuesta, sino que le va a tocar a cada profesor darse esa respuesta en función del contexto y priorizando también en la materia, en la institución en la que está, según la materia. Respecto de útiles geométricos, les vamos a contar una intimidad de lo que entendíamos con Cristina cuando leímos esa pregunta. Yo lo que entendí de la pregunta que hacían respecto de los útiles geométricos era que a alguien le preocupaba cómo hacer para que en esta época y con estas condiciones los estudiantes adquieran cierta habilidad manipulativa de los instrumentos geométricos. Cristina me decía que ella lo que entendía era qué lugar darle a la geometría, o sea, como que la geometría tenía que estar presente en las clases. Por supuesto que acuerdo con esto último, es decir, la geometría puede estar presente, por supuesto, en propuestas de enseñanza de la matemática en este contexto extraño de virtualidad o de clases virtualizadas, sobre que justo en esta época el profe quiera que el estudiante adquiera una cierta habilidad motriz para manejar de manera dúctil los instrumentos de geometría. Yo, la verdad, ¿qué decir? Creo que no lo priorizaría. O sea, entiendo que esa habilidad motriz es de valor para un alumno que la adquiera. Ahora, justo en este contexto, no sé si pondría ahí la prioridad. Y esto no dice que no pondría prioridad en enseñanza de contenidos de geometría, eventualmente con otros recursos. ¿Qué más me queda? Bueno, hicieron preguntas respecto de los tiempos. Como decía hace un momento, los tiempos son otros. A mí me sale pensar, y yo sé que esto no es por ahí lo que pasa en la escuela, que uno tiene tales días, no sé, tengo clase lunes y jueves. A mí me sale concebir un planteo para una semana. Como decir, el profe plantea la propuesta que le va a invitar al alumno a transitar durante una semana. Y tendría, me parece, que dar grados de libertad por estas dificultades que decimos de cómo cada uno de los estudiantes maneja sus tiempos en sus casas. ¿Cómo promover el debate, la discusión, el trabajo en grupo? Hay que organizarlo, hay que planificarlo. Si tengo tiempos sincrónicos en los que nos encontramos, el profesor ahí puede rápidamente hacer un planteo de trabajo, organizar trabajos en grupos de discusión o de resolución de alguna actividad conjunta, eventualmente pasa la posta, termina, cierra la conexión, los deja trabajar, que se arreglen,
en las interacciones por WhatsApp, por Telegram, por un Drive, y al rato vuelve y se reconecta y se discute. Es decir, el tiempo de trabajo sincrónico tendría que ser para sacarle el jugo al encuentro. O sea, no usaría un tiempo breve, como decía Cristina, de trabajo sincrónico para que me escuchen hablando de algo. ¿Se dan cuenta? Y con alumnos que presentan dificultades con la materia, yo me preguntaría qué haría en la presencialidad. O sea, ¿cómo contestaría esa pregunta en la presencialidad? Y a partir de entender qué es lo que el profe plantearía en la presencialidad, pensaría con el contexto de mis estudiantes o de esos estudiantes en particular, qué es lo que puedo pensar. No sé si se dan cuenta, no hay respuestas universales y está bien que no las haya. O sea, sería muy raro pensar que hay una respuesta genérica que todos los que están escuchando una charla, cualquiera sea, se puedan llevar y con esa respuesta resolver el problema de la enseñanza de la matemática. Eso no pasa ni en la presencialidad, ni en la virtualidad pura, y menos en esta época de excepcionalidad. Esa es más o menos la presentación que yo quería hacer en base a las preguntas que habíamos recibido. Si les parece, charlamos juntas con Cristina respecto de las inquietudes que estén en este momento saliendo por el chat, de las que yo no vi nada. Dicen si podés repetir lo último. Lo último que yo dije era lo de los alumnos con dificultades. A ver, quedan tildadas. Lo último que dije tenía que ver con los estudiantes que tienen dificultades, que yo la pregunta que le haría al profe que dejó esa pregunta entre las de sus intereses es qué es lo que haría en la presencialidad, y en función de la respuesta que el profe se dé a qué es lo que haría en la presencialidad, pensaría opciones para trabajar en la virtualidad. Digo, creo que también la cuarentena dejó en evidencia no solo que como profes tenemos que tener una forma de pensar, un modo de pensar como para encarar cómo vamos a estar proponiendo la enseñanza, sino que tenemos que ser creativos, porque tenemos estudiantes que tienen realidades extremadamente diversas entre sí, y entonces nos toca salir a dar respuesta. Bueno, acá Sí, está hablando Mabel, ¿qué podemos negociar y qué no? ¿Vos me escuchás, Mabel? Sí, te escucho. En esta época con respecto, creo que era porque desapareció rápidamente, de acuerdo a las posibilidades cognitivas. ¿Qué tipo, por ejemplo, de actividades es necesario plantear en la virtualidad? Cuidando la calidad y las demandas cognitivas, ¿qué podemos negociar? Es la pregunta. ¿Y qué no? Sí. Celia, gran profe Celia. Digo, es el tiempo de priorizar para mí. O sea, yo a eso le contestaría que cada profe va a entender para el grupo de estudiantes para el que esté pensando sus clases, qué es lo irrenunciable. O sea, ¿dónde pondría la energía? Dar clase en este contexto nos quita energía. Estamos todos los profes sobresaturados de trabajo, tapados. Vivimos pensando qué hacer para nuestros alumnos. Yo pondría el esfuerzo en lo que entienda que es más valioso para mis alumnos. Por lo que sea, porque los engancho ahora, porque los veo desmotivados, que lo que elijo les va a venir fantástico para el año que viene, que se espera que esté un poco mejor que este, porque es el último año y tienen que conectar con la secundaria o con estudios superiores. Digo, cada profe va a tener que buscarse su respuesta, me da la impresión, y yo pensaría desde esa lógica, primero pienso en qué quiero que mi alumno aprenda y algo que sea valioso para él. Porque entonces, en cuanto le comunique que todo el esfuerzo que va a hacer él en su casa, la familia en su casa, el profe, es porque uno entiende que está invirtiendo en algo que es valioso para el otro. Y cada uno de ustedes se va a dar una respuesta diferente. Irremediablemente. Voy a comentar, Mabel, ¿me escuchás? Te escucho, Cris. Acá estoy leyendo una pregunta y voy a tratar de contestarla. El contexto de enseñanza, dice, ha cambiado.
¿cómo están pensando las planificaciones docentes? Dice, las estructuras conocidas y empleadas, o sea, las unidades didácticas, las secuencias didácticas, cobran sentido en la presencialidad de la escuela primaria. Bueno, realmente yo no creo que cobren sentido, realmente, Alicia, esas secuencias didácticas nada más que en la presencialidad, sino que yo justamente lo que tengo que hacer es repensar esas secuencias didácticas justamente en la virtualidad y que cobren sentido en la virtualidad. Sí, claro, es fácil enunciarlo. ¿Cómo lo hago? Justamente lo que decía Mabel. Tengo que tener objetivos claros, tengo que priorizar contenidos y vuelvo a repetir el tema de la tarea matemática y de las consignas, ¿sí? Es decir, si yo consigo redactar consignas que tengan un potencial matemático y que atrapen a los chicos y que no tengan un único camino de resolución y que permitan que los chicos argumenten, que yo pueda escuchar lo que los chicos dicen, ahora creo que es, ojo con esto, creo que es un momento donde la oralidad es muy importante, porque no siempre los chicos tienen cámara, entonces tenemos que poner, que también me preguntaban, claro, vos en el aula ves gestos, por supuesto, uno en educación, hasta hay estudios en educación matemática del tema de los gestos, pero yo creo que sí se pueden armar esas secuencias didácticas, con mayor esfuerzo, con mayor tiempo y repensando, ¿sí? No sé, Mabel, si pudiste leer. Sí. Voy pescando así cosas de las que leo. La perdimos a Lorena, me parece, en el intento. Tenía muy mala conectividad. Sí, la perdimos, por eso. Lorena está en Entre Ríos, para los que no la conocen, y se ve que tenía mala conectividad. Vinculado con la planificación, está la pregunta de Silvina respecto de los proyectos. Podría ser por proyectos, podría ser, si uno tuviera la ocasión de articular con otros profesores de la misma institución o que comparten materias con el mismo grupo de estudiantes, algún trabajo conjunto alrededor de algún proyecto de trabajo, uno no estaría como mandándoles tareas de matemáticas, tareas de lengua, tareas de inglés. Uno por ahí tal vez podría concentrar en generar un proyecto en donde haya una parte del trabajo que como que se encarga y maneja alguno de los distintos profesores. Eso podría alivianar, pero tiene la otra complejidad, que es, y me tengo que poner de acuerdo con mis profesores, que están cada uno bailando en un montón de cosas, y tal vez eso sea todavía más porque no había acceso a bibliotecas o a textos o a lo que sea, entonces el docente impartía esos conocimientos. Hoy en día habría que recalcar que no tendría que tener esa connotación, es decir, en ¿cuál es alguna forma buena de lograr que mis estudiantes aprendan matemática? Y ahí viene lo que decíamos. Me tendrías que decir cuál es el contexto de tus alumnos, cuáles son los temas. Tendríamos que charlar para ver qué es lo que priorizarías y recién a partir de ahí uno podría empezar a delinear una respuesta. En lo que propongas, digo, vos podés proponer en una situación, vamos a poner una situación en donde no hay nada sincrónico y nuestros estudiantes solo se comunican o por WhatsApp o por Telegram con el profe y entre sí, vamos a suponer esa situación. En esa situación, el profe podría hacer un planteo inicial de la semana. En mi cabeza, como les decía, me nace pensar en la semana, que se lo puedo hacer con un videito corto o con un audio en el que planteo cuál va a ser el trabajo de la semana. Le digo en qué momentos va a tener que hacer o resolver tales cosas y de qué modo, si va a tener que interactuar con un compañero o en grupo o con el docente. Tengo que habilitarle a que haga sus entregas por audio o por escrito. No hay que olvidar el audio en el mundo virtual. Es un error. Cuando uno pasa a la virtualidad, lo que tiene que hacer es, lo que antes hacía en la clase, ponerlo en internet para que quede al alcance de los alumnos y desvanece
la presencia de lo oral. La oralidad antecede a lo escrito. Y comprender matemática a partir de un escrito es una tarea de alta complejidad. Entonces, tendríamos que favorecer que el profesor se comunique con sus estudiantes hablándoles por audio, por video, y habilitar a que los estudiantes pregunten y respondan también por audio. Se diseña, aunque no haya nada sincrónico, las interacciones entre los estudiantes. El profe las piensa y se las comunica. Les dice tal cosa para tal día, fulano con mengano, los grupos son estos, les da la consigna, les habilita un tiempo para hacer consultas. ¿Vos me escuchaste cuando te dije que alguien preguntó sobre prácticas de residentes? Ah, no te escuché ahí. Ah, claro, porque hubo alguien que preguntó qué contenidos se podían abordar con los practicantes, es decir, con los estudiantes que tienen que hacer prácticas de residentes. En realidad Bueno. lo que yo pensé en su momento, y lo hice, es, yo no puedo suplantar, no puedo dejar de ver a mi practicante actuar dentro de un aula presencial, eso no lo puedo negociar, lo tengo que ver. Lo que sí puedo hacer es plantearle, si consigo un aula que se lo permita, que planifique clases en la virtualidad. Es un nuevo aprendizaje totalmente diferente, que no va a suplantar que yo lo tenga que observar luego en la presencialidad, pero que realmente es una experiencia muy importante para ese futuro profesor. Ahora sí, bueno, lo que digo respecto de los residentes, cuando hay conectividad hay que hablar rapidito. El tema de los residentes es extremadamente delicado y me parece, por lo que estuve viendo en distintas localidades del país, que va a tener respuestas muy dispares en función del lugar en donde haya que hacer las prácticas, la institución, la normativa que la institución tiene para ver qué cosa es aceptada o no como práctica, y respecto de qué contenidos uno podría seleccionar ahí, claramente no va a poder ser el profe de la práctica el que seleccione los contenidos, va a tener que ver qué es lo que el coformador está planteándose enseñar con sus estudiantes. Además, un coformador osado que le da lugar al practicante a que se le sume a un tipo de clase que tal vez el coformador esté casi que aprendiendo a dar. O sea, fíjense la situación extraña. El coformador tal vez no sea un experto en dar clase en esta excepcionalidad. Sin embargo, acepta un practicante que tiene un docente de la práctica que está inserto en una institución que tiene sus normas. ¿Qué sé yo qué tema va a enseñar y cómo? Digo, es una combinación de acuerdos que para mí se van a tener que dar. ¿Qué es lo único que diría? Pensalo de esta forma, pensalo a partir de entender cuál es el contexto que tienen los estudiantes de secundaria que van a recibir la clase del practicante, y entonces el practicante va a colaborar y va a tener el diálogo con el coformador, que es quien tal vez tenga esa información inicial, información clave para el practicante, para que pueda diseñar. Sí, enorme oportunidad para aprender, dice Inés, obviamente, claro. Es un tiempo, yo digo, yo soy positiva por naturaleza, me reconozco. Estas situaciones donde uno dice, no tengo idea qué hacer, para mí son un desafío absoluto. Totalmente. Y me parece que lo que todos nosotros vamos a estar aprendiendo en este tiempo es impresionante, sea para tomarlo y volverlo a pensar y adaptar, o para decir, esto que hice no lo volvería a hacer, que es lo que vos decías, Cristina, hace un momento, de aprendí y pasé por experiencias que no repetiría. Yo lo que acotaría es que por más que un residente pueda acceder a dar una clase virtual, no se puede abandonar esa observación del formador cuando ese residente está en el aula. Eso no se puede negociar, porque es otra interacción totalmente distinta. No podemos decir, ese estudiante no se puede recibir sin estar dentro de un aula, de ninguna manera. Yo no lo negociaría. Sí permitiría esta otra actividad. Acá hay otra pregunta, Mabel, si querés,
dice Micaela, a mí me preocupa cómo trabajar con los chicos que no pudieron acceder por diferentes motivos a la clase. Bueno, en el no pudieron acceder a la clase, no sé la clase qué sería, pero supongamos que o fue algo sincrónico o fue algo que no fue sincrónico, que estuvo como diseñado con un libreto, un hilo conductor, una clase que está organizada, un encuentro organizado de trabajo semanal. Si ese no acceso fue momentáneo o es durante toda la pandemia no accedió nunca a nada porque quedó aislado, son respuestas distintas, ¿no? O sea, si quedó Parece que completo, no tuvo conectividad, porque después abajo dice aquellos que no tienen conectividad. si nunca hay conectividad, te queda el recurso de la señal de celular. O sea, Claro. te queda el uso del celular como vía de contacto. Esto que decía hace un momento, ¿cuál es la vía con la que voy a establecer la comunicación con mis estudiantes? En alguna localidad de Perú, que el otro día hablaba con profesores de allá, no tienen nada, no tienen ni señal de celular. Entonces, en algún momento hay gente que trasladándose deja materiales escritos en la puerta de algunas casas. Dependerá. Si el regreso a la presencialidad se da no todo el curso junto, sino que o cursan la mitad del tiempo, una mitad del curso y la otra mitad, la otra mitad del tiempo, por decir, de 8 a 10 la mitad del curso y de 10 a 12 la otra mitad, o si una semana va la mitad del curso y la otra semana va la otra mitad, ahí el profe puede pensar de qué forma los agrupa a los estudiantes cuando se dé el regreso a la presencialidad nueva. ¿Con qué criterio? ¿Todos los que no tuvieron nada juntos o no? O mejor los alterno para que el que sí tuvo algo colabore con el otro. Digo, se dan cuenta que ahí de nuevo no hay una respuesta única. Y va a tocar al profe que conoce a sus estudiantes y que conoce al grupo darse sus respuestas. Quiero decir una cosa que no está en las preguntas, pero que realmente me surge y para mí es muy importante, que en esta época, en este contexto, es muy importante que entre los docentes exista un trabajo colaborativo. Es decir, en todas las instituciones tiene que funcionar esta cuestión de compartir esfuerzos. Y digo compartir esfuerzos porque aún yo trabajando en la universidad, con mi equipo docente, esto existe, compartir material. Diseñar materiales para matemáticas sabemos todos que es muy costoso. Esto en los colegios, tanto en primaria como en media, también podría fomentarse. También podría en el intercambio entre pares, compartir estas dudas entre todos, seguro que ayuda, porque nadie tiene la receta justa. Es más, nunca hay recetas en matemática, y menos en educación matemática. Claro, es que compartís con el otro cuál es tu situación, qué es lo que estás pensando, qué es lo que te parece valioso, cómo estás pensando posibles actividades. Y ese intercambio con el colega es enriquecedor siempre. Yo ahí anoté que Rosana acompaña docentes todas las semanas que entregan material impreso a los estudiantes una vez por semana. Eso es parte de lo que nos pasa. Y también decía Graciela que todo lo que estamos haciendo enriquece nuestras prácticas, sin dudas. Yo creo que mucho de lo que estamos pensando ahora, digo, a ver, la pandemia nos desempolvó. Hay que reconocer eso, a más de uno desempolvó. Te obligó a acercarte a la tecnología, algunos que decían, no, la tecnología no es para mí, y la pandemia te dijo, tecnología, quieras o no, lo que sea, así sea celular. Entonces, y a partir de ahí, ¿qué es lo que hago? Y esto de decir, bueno, me tengo que poner a pensar, y el segundo cuatrimestre no arranca en la presencialidad en muchos lugares del país y del mundo. Y entonces, ahora que puedo pensar que tengo como la pelota parada y voy a poder organizar, ¿cómo organizo lo que viene? Digo, nos desempolvó, nos está haciendo mover, nos está haciendo ser creativos, palabra que me encanta,
creativos para adaptarnos a las necesidades, creatividad y adaptabilidad. Más de uno me ha escuchado decir estas dos palabras bastante seguido, me parece clave en este momento, y muchas de las cosas que este desempolvarnos nos está haciendo vivir, las vamos a querer sostener. Las vamos a querer sostener. Habrá cosas que no van a volver como eran antes. Solo pensar dónde pongo la prioridad en mi materia es un ejercicio que para mí se va a quedar instalado, aunque volviera a la presencialidad anterior, por suerte. Por suerte. Estamos tan como al filo de los tiempos, llegando justo al límite con todo lo que estamos haciendo, que no sé si eso se puede dar, pero ojalá se diera, ojalá se pudiera. Yo no lo escuché lo último, pero quiero pasar un aviso. Lo que vamos a hacer, no muy tardíamente, en la UAI, como todos los años, son las jornadas de matemáticas que este año van a tener estas características, estas mismas características, y vamos a armar como distintos espacios, ¿sí? Eso se los quería contar. Va a ser otro espacio para estos intercambios. Tenemos una residente. A ver. ¿Cómo? ¿Sos residente? ¿En dónde estás, Guadalupe? ¿En qué localidad? Y de los estudiantes que te tocaron en el curso, muy pocos presentan trabajos. Enganchar los contenidos y que ellos comprendan. ¿En qué localidad? En San Miguel. ¿Y estás teniendo las prácticas? ¿Qué estás en el 42? Ah, otra residente, también San Miguel. ¿Qué están en el Instituto 42? ¿Sí? ¿En el 42? ¡Qué bien! O sea, y están teniendo las prácticas en modalidad virtual con algún coformador que se enganchó con ustedes. Estamos como en un chat privado. ¡Qué bien! Ah, empiezan en septiembre. Por supuesto que el problema de los residentes es el mismo de los profes recibidos, por supuesto. Sí, Graciela, te conozco. Sí, maravilloso eso. Todos tenemos el mismo problema y a todos nos toca pensar de la misma forma, respondiéndonos diferente. Para mí, para enganchar a los alumnos de la práctica, toca indagar el contexto, ¿eh? Ahí les preguntan cómo van a implementar el cursado. Las chicas del 42 contesten. Yo no lo sé. Yo no tengo idea cómo está haciendo el 42, aunque tengo ahí mucha gente conocida. La verdad que no sé cómo van a hacer las prácticas. En la Universidad de General Sarmiento se está viendo si acaso vuelve la presencialidad en algún momento relativamente cercano. Es probable que vuelvan los últimos años, entonces estaban tratando de ver si encuentran coformadores de los últimos años e instituciones que acepten tener residentes para ver si nuestros futuros profes pueden hacer ahí las prácticas. Armaste un Power. Sí, claro, es muy complicado. Yo insisto en esto de no olviden la oralidad. A ver, Cristina, te perdí la cámara. Dejé de verte y de escucharte. Me quedé sola hablando con los profes y con los... No, ahí estoy. Yo apagué la cámara para que tengan mayor conectividad porque estabas hablando, Mabel. Estoy acá, yo te escuché. Yo las escucho también, me pongan del tiempo ustedes y cuando me dicen hacemos el cierre. Sí, ya es la hora, Darío, ya lo sé. Acá están diciendo, Mabel, de que en Neuquén tienen una parte virtual y otra presencial. Y que desde la virtual indagamos el contexto y acompañar en posibles actividades. Fabuloso. Muy bien. Muy bien. Toca ser creativo, toca entender cómo son las condiciones de los estudiantes que uno tiene para el futuro profe. Si puede hacer las prácticas, si puede hacer parte de las prácticas ahora, habrá ganado una experiencia única,
O sea, esperemos que no haya otra pandemia por muchos años, y entonces esta va a ser una experiencia única que habrán capitalizado. Aunque el año que viene haya que hacer parte en la presencialidad, digo, más allá de eso, si uno se lo toma positivamente como un espacio para aprender, como que la pandemia nos puso en el tapete a los profes, a los futuros profes que están dando clase y que tienen muchos años de experiencia, muchos de ellos, nos puso un alto desafío, nos pusieron la vara alta, y los profes salimos a la escena, salimos al terreno, y de un día para el otro resolvimos cómo encarar, cómo seguir y darle continuidad a la enseñanza de la matemática. Para mí es para sacar el sombrero al grupo de profes de Latinoamérica, del mundo, si quieren, que resolvieron la situación, pero ahora, con un tiempo para pensar, podemos ir ajustando y mejorando algunas cosas. Exactamente, hay que ponerle positividad y ganas y pensar en el diseño de las clases y de las tareas de matemática. Bueno, cuando vos digas, Mabel, es el horario, Sí. Darío lo Sí, damos por terminado. Bueno, yo, la verdad que como siempre, maravillado con las cosas que hablan en lo que es la pedagogía matemática y todo lo que incumbe, me pareció excelente lo que han hecho y bueno, no iba a ser, de alguna manera, no correspondía a mi expectativa por el nivel de las disertantes. Hoy inclusive me quedé pensando sobre sus últimas reflexiones de la positividad y pensar en los planes de contingencia, porque hemos tenido una contingencia cuando empezamos, y esto mismo podría haber pasado en una clase, ¿no? Entonces, cómo el docente tiene que ir estableciendo estrategias para poder superar todas estas cuestiones que hoy por hoy nos presenta la virtualidad y que uno entiende que en el mediano plazo se van a ir solucionando con mejores tecnologías, pero que hoy por hoy el docente tiene que trabajar con este medio y con lo que existe. Así que bueno, realmente le quiero agradecer nuevamente por haber dado en el contexto de la Facultad de Tecnología Informática esta charla. Mabel, muchísimas gracias, Lorena, Cristina, impecable como siempre, y por supuesto a todos los disertantes que nos han acompañado y de los últimos webinars que hemos hecho, creo que han marcado un récord. De ahí los problemitas que tuvimos al principio hasta que se estabilizó la plataforma. Así que me alegra mucho que todo lo que tenga que ver con matemática como secretario académico de la facultad tenga semejante repercusión. Es un orgullo realmente. Gracias, bueno, Darío, gracias a vos. Gracias a todos, gracias por la invitación, siempre la UAI es casa querida, gente querida, así que gracias a ustedes por la invitación, siempre para mí es un gusto. Gracias, gente, por estar. Bueno, sabes, Mabel, que está Estaremos siempre a las puertas todos. abiertas. Lo sé, Abrazos lo tengo y coditos. clarísimo, Darío, y lo agradezco. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Damos formal. Ahí Mariela creo que quiere preguntar algo, no sé si alguien le quiere contestar. Mariela por el chat, porque por un tema de ancho de banda, recepcionamos las preguntas por el chat. Bien. Ahí está. Bien. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos.